Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que súper bien. Hoy vamos a ver la clase de estilo mediterráneo. Esto es un estilo, más que nada, es una forma de vida. Hay que tener en cuenta que más de 20 países y hasta 3 continentes forman parte de lo que es esta costa mediterránea. Por ende, este estilo en sí es un crisol de diferentes culturas y con bastantes variantes dependiendo de la zona. Pero si vos querés vivir en una sensación permanente de vacaciones y en una inspiración poética permanente, este es el estilo adecuado, ¿sí? Dentro de lo que vayamos viendo vas a encontrar la variante con la que más cómodo o cómoda te sientas. Las regiones o países, que es el punto como común de lo que me parece interesante hablar o indagar de esto, es que estas regiones o países comparten un clima que es ideal, que es soñado. Entonces, esa sensación de vacaciones, de comodidad, el sol, los colores y la naturaleza en general, hacen de que haya un mix de cultura y por supuesto un mix de arquitectura e interiorismo que vuelven a este estilo uno de los preferidos a lo largo de las últimas décadas, ¿sí? Por ahí personalmente me gusta muchísimo aplicar este estilo mediterráneo a lo que son las casas de campo, las casas clásicas de campo o por supuesto a casas de playa. Pero lo que vamos a ir viendo son los patrones característicos, específicos y un poco puntuales con los que vas a poder desarrollar el estilo mediterráneo. Si vamos a hablar de las diferencias específicas de arquitectura, si bien todos nos hacemos a la cabeza de esas construcciones en altura o las grandes terrazas que podemos encontrar, porque una de las cosas que tienen en común todas las zonas del Mediterráneo es que los ambientes exteriores, sobre todo las terrazas, se le da muchísima importancia. Es como que la terraza es una continuidad del interior y se generan estos espacios de descanso, de disfrute y de sociabilización independientemente de la variante arquitectónica. Si vamos a países africanos vamos a encontrar más colores, vamos a ver mucho más color en las puertas, en las texturas, vamos a ver también un poco más de ladrillo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vamos a las típicas construcciones clásicas de España, vamos a ver arquitectura clásica. También vamos a ver algo de ladrillo, vamos a ver elementos rústicos, pero en combinación. Ni hablar de lo que sea Francia e Italia. Francia un poco más sofisticado e Italia con una mezcla de muchísimo material y muchísima historia arquitectónica. Todo esto se va trasladando a los espacios interiores. Lo más importante a entender es que depende del país que más te guste o de lo que te genere mayor inspiración, vos vas a poder buscar o indagar en ciertas características estéticas que vas a poder transferir a tu interiorismo. Ni hablar de que en la zona de Grecia, Túnez, la altura y una cierta mixtura en lo que es el estucado exterior, que es como un estucado blanco muy característico, que no solamente sirve para, se llama bolseado y no solamente sirve para una cuestión estética, sino que también tiene la funcionalidad arquitectónica del aislamiento de calor. Por eso también esa morfología en los techos curvos que generan muchísimo mayor aislamiento térmico, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar un poco de lo que es el arte mudéjar. Mudéjar es algo que a mí me parece una impronta muy interesante a la hora de incorporar o pensar en el estilo mediterráneo, porque básicamente es una fusión entre el estilo musulmán y el estilo católico tradicional español. Esta mixtura, este tipo de arquitectura, este tipo de arte genera toda una connotación y todo un mundo que podés mirar e indagar para transferir a tus interiores, ya sea en piezas de arte o en algún tipo de formato de estructura y de puerta. Si volvemos al área de Grecia, cabe destacar que es muy característico encontrar, al igual que en todo lo que sea la arquitectura marroquí o musulmana, son esos arcos.
Los arcos los vamos a ver reflejados en diferentes formatos de la arquitectura y eso también nos va a servir a nosotros, por ejemplo, si estamos en una etapa donde quizás buscamos inspiración para hacer un proyecto arquitectónico de cero, es decir, que no estamos trabajando sobre un espacio preestablecido como habitualmente lo hacemos solo en interiorismo, tener en cuenta este tipo de detalle porque después la transferencia del estilo al espacio interior se va a volver mucho más sencilla y más reconocible. Si hay algo apasionante en el estilo del Mediterráneo es que nos abre la cabeza a la imaginación. Ya lo podrán ver en la obra arquitectónica de Gaudí, por ejemplo, donde la morfología suele ser orgánica y el interior y el exterior están totalmente vinculados. Pero volviendo a los materiales, tomo como referente al arquitecto Gaudí porque para mí es uno de los precursores en lo que es la materialidad del interiorismo mediterráneo. Vamos a ver variantes de mosaicismo, de trabajo de curva, sobre todo, por ejemplo, marquetería en puertas y ventanas que suele ser con un arco y esa marquetería, a diferencia de otros estilos, se suele resaltar con colores, sobre todo colores como el turquesa, el azul o el verde azulado, van muy bien en contraste con estas paredes blancas e impolutas. Otro de los colores característicos, además de los que ya te mencioné, es como un fucsia violáceo que se puede utilizar para detalles sobre todo o para piezas de arte, que es el clásico de la planta enredadera que se llama Santa Rita, que florece completamente y que puede ser un arbusto o que con un tutor lo podés guiar y termina siendo como una especie de enredadera. No hay terraza mediterránea sin ese tipo de planta educada para que forme la pérgola de un techo al exterior. Así que en cuanto a materiales vamos a encontrar desde baldosas calcáreas, mosaicismo para el piso. Otro piso que es fundamental y que se ve siempre, para mí suele ser bastante condicionante a la hora de después querer renovar, es el piso tipo terracota, que son en color, por supuesto, como el nombre lo indica, terracota. Lo que tiene como característico ese piso es su frescura. Pero también si querés incorporar un Mediterráneo más moderno, podés inclinarte por lo que son, por ejemplo, los cementos alisados. En cuanto a los techos de este tipo de interiorismo, por supuesto que siempre va a prevalecer los techos donde se ve incluso un trabajo de ladrillo visto o podemos dejar lo que es los revoques como un poco más gruesos. Lo característico son los techos de cáñamo a la vista que a veces se pintan en blanco o se mantienen en el color natural o por supuesto las tan nombradas vigas de madera, con la curiosidad de que en este caso suele haber alguna especie de contraste entre, por ejemplo, la madera y el ladrillo que queda a la vista. Por supuesto que si no tenés estos elementos o recursos, podés dar esa sensación de frescura playera a través de techos de madera pintados de blanco. Siempre pienso y te recomiendo que cuando trabajes con un estilo, genere ciertas variantes o improntas personalizadas y no por ahí seguir a rajatabla o a ciencia cierta las cosas que te voy mencionando si la morfología arquitectónica no te lo permite. Si hablamos de materiales sobre todo en los planos verticales, las paredes cobran un protagonismo excepcional, ¿sí? Se pueden utilizar en los blancos más puros o por ahí si querés un mediterráneo un tanto más divertido lo podés colorear. Pero hay dos formatos que sí o sí deberías respetar en el tratamiento de las paredes si querés inclinarte a hacer que este estilo sea literal y llamativo. El primero es el estuco. ¿Qué es el estuco? Es una pasta compuesta por cal, yeso, cemento, arena, mármol y pigmentos naturales que se aplica en paredes y techos y generan una textura decorativa. Obviamente el estuco es bastante caro, es bastante costoso, pero también tenemos una alternativa mucho más económica que es la del bolseado, que básicamente consiste en aplicar sobre el muro de ladrillos
una mezcla que tiene cemento y arena fina. Esto da una terminación rústica y ondulante que tiene bastantes desniveles, pero que, como te mencioné anteriormente, ayuda muchísimo a la refrigeración o al nivel de temperatura de ambientes en espacios que sean en ambientes que sean calurosos. Como para mí es muy importante que ustedes vean que vamos desarrollando distintos espacios conforme vamos aprendiendo estilos, quiero mostrarles para el estilo mediterráneo algo característico. En este caso es una parrilla que la fuimos trabajando con un área de descanso claramente en este estilo, con las paredes estucadas. Por supuesto que aparece esta clásica planta que la conocemos como bugambilia, o en Argentina también se la conoce como Santa Rita, que en realidad es un arbusto, pero si uno la va poniendo un tutor se puede generar como un techo, y esto es una planta típica que vemos en toda la zona del Mediterráneo. Un poco también el mobiliario de ratán, y a la vez siempre me encanta incorporar elementos que sean disruptivos. En este caso me incliné por unos cuadros mucho más contemporáneos que tengan elementos o colores que me remitan a cosas que ya veo en el diseño, como ser el marrón, el mostaza, el negro, y así podemos desarrollar todo un espacio. Claramente también en la morfología incorporamos el arco típico característico de esta construcción y las vigas de madera expuestas. Anímate a crear, siempre está bueno respetar la morfología arquitectónica, en el caso del estilo mediterráneo más aún todavía. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿Te vas a animar?